La paz para ustedes, la misericordia y la bendición de Dios. Un saludo a todas las personas. Esta información que se expresa en este video son una comunicación personal donde comparto mis propias conclusiones. Con mucho respeto me permito emitir un sentimiento de tristeza por las muertes que han ocurrido en los conflictos entre Israel y Palestina, Israel-Irán. Cuando una persona dirige un país o toma decisiones que afectan una población nacional o extranjera, está seriamente obligado a revisar cómo es que hace el control de sus impulsos o valorar si está realizando este trabajo. Hace falta mucha hombría, mucha determinación, un montón de inteligencia e integridad para realmente hacer las cosas bien. En estos momentos las armas están en uso en varias partes del planeta, en algunos casos en enfrentamientos de gran dimensión. Mueren inocentes y en todos los momentos el sufrimiento para las familias en el mundo. Una de las concepciones al describir estas informaciones que reunimos seguidamente en este documento ha sido la de observar con algo de amplitud, aunque sin profundizar demasiado, las confrontaciones bélicas actuales de los palestinos contra los israelíes. Se incluye a su vez los combates entre Israel e Irán, conflictos en donde una de las partes que están dentro del conflicto ataca a quien considera su contrario. Para concretar este planteamiento, se ha realizado una indagación donde se ha considerado pertinente subrayar algunos puntos importantes, como por ejemplo, enunciados que han surgido de los enfrentamientos, alusiones a temas complejos en la guerra, descripción de conceptos, opiniones de expertos en áreas relevantes que en conjunto colaboran en comprender las disputas entre estos países y algunas de sus implicaciones. El compendio de estas afirmaciones e informaciones provienen de organismos internacionales para la protección de todas las personas en cuanto a cada uno de los derechos humanos, profesores en Derecho Internacional, doctores en Física, profesores en Derecho Internacional Público, sociólogos, organizaciones internacionales, revistas universitarias y agencias de noticias. Adicionalmente, estas informaciones se verán acompañadas de reflexiones subjetivas que buscan guardar la objetividad de este trabajo. En igual forma, tienen el propósito, en cada caso específico, de cuidar y fomentar el respeto, resaltar aspectos positivos, asimismo de colaborar en la eficiencia de la información. Desde este momento iniciamos con esta tarea que hemos descrito. En una redacción de Amnistía Internacional se puede encontrar esta declaración respecto al conflicto Israel-Palestina. El ampliamente documentado historial de crímenes de guerra de Israel no justifica las terribles acciones cometidas por los grupos armados palestinos, ni exonera a estos de cumplir con la obligación que les impone los principios fundamentales de humanidad y protección civil.
También de parte de Amnistía Internacional se expone: un principio fundamental del derecho internacional humanitario es que las partes en el conflicto nunca deben dirigir ataques contra civiles y han de tomar las medidas posibles para evitar el daño a civiles y la destrucción de infraestructuras civiles. Expone además: el secuestro de rehenes civiles está prohibido por el derecho internacional y la toma de rehenes es un crimen de guerra. En The New York Times se puede leer: en mayo 2021, la policía israelí asaltó la mezquita Al-Aqsa en Jerusalén, el tercer lugar más sagrado del Islam, lo que desencadenó una guerra de 11 días entre Israel y Hamás, en la que murieron más de 200 palestinos y más de 10 israelíes. Referente al conflicto Israel-Irán, que también tratamos en el presente documento, recuperamos las siguientes divulgaciones. BBC refiere: la semana pasada, argumentando que Irán estaba cerca de obtener un arma nuclear, Israel lanzó una ofensiva contra ese país. Respecto a este asunto, Amnistía Internacional escribe: el 13 de junio del 2025, las autoridades israelíes lanzaron una serie de ataques aéreos y con drones contra el territorio iraní. Poco después, las autoridades israelíes anunciaron que habían lanzado la operación para atacar la capacidad nuclear de Israel, la capacidad nuclear y de misiles balísticos de Irán, y decapitar la cúpula militar iraní. Los ataques israelíes comenzaron mientras Irán y Estados Unidos estaban negociando un nuevo acuerdo para limitar el programa nuclear iraní, sus actividades de enriquecimiento de uranio, a cambio de un alivio de las sanciones. En sus páginas, Al Jazeera documenta una condición importante que examinar. Dicho aspecto se presenta en una entrevista a expertos, de la cual incluimos este extracto. En la introducción de su artículo, Al Jazeera escribe: la Carta de las Naciones Unidas, que es el documento fundador de los derechos de los estados desde la Segunda Guerra Mundial, prohíbe la guerra de agresión y solo permite la acción militar como legítima defensa. Propiamente en la entrevista, María Gabounelli, profesora de Derecho Internacional en la Universidad de Atenas, afirma: la posibilidad de actuar en defensa propia ante un posible ataque es ilegal según el derecho internacional y todos lo tenemos muy claro. En el mismo sentido, Gabounelli propone: podría haber una posibilidad de legítima defensa anticipada, en otras palabras, una excepción a la regla, cuando tengamos pruebas claras de que se está construyendo un arma nuclear. En esta misma entrevista, el profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de Reading, Marko Milanovic, exmiembro de la Corte Penal Internacional, expone en la siguiente idea que la legítima defensa anticipada está bien delimitada y se cumplan ciertas condiciones para ser aceptada. Incluso si se asumiera como correcta la interpretación más amplia, legalmente plausible, de la legítima defensa anticipada, el uso de la fuerza por parte de Israel sería ilegal. Por su parte, María Gabounelli coincide con esta información. Israel podría intentar argumentar que su existencia continua estaba en juego y debían actuar, dijo Gabounelli. Para ello, Israel necesitaría garantías, algún tipo de prueba ofrecida por el Organismo Internacional de la Energía Atómica, OIEA.
el organismo de control nuclear de la ONU. En esta misma edición en que Al Jazeera publica la entrevista citada con anterioridad, el medio informativo concluye: la cuestión de la legalidad de los ataques de Israel contra Irán gira en torno a si Israel y cualquier aliado que llegue en su ayuda puede justificar sus ataques contra Irán como defensa propia anticipada. El tema de armas nucleares es un componente de estudio en el conflicto árabe-israelí. Encontramos acerca del tema una entrevista al doctor en física, investigador del Centro de Estudios por la Paz, Xavier Bohigas. Dicha entrevista se puede revisar en BBC News. El doctor Xavier Bohigas expresa: es preocupante que cualquier estado adquiera y tenga armas nucleares por el peligro que conlleva tenerlas. Y agrega: se hace extraordinariamente preocupante que Israel, que ha incumplido resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ha despreciado el derecho internacional y el derecho internacional humanitario, sí que tenga armas nucleares y que ningún otro país sea capaz de frenarlo, reducir esta situación y reconducirla. En esta misma publicación de BBC News, en otro apartado se lee: en la actualidad, las instituciones encargadas de monitorear la actividad nuclear, como el Instituto de Investigaciones para la Paz de Estocolmo, calculan que Israel debe poseer alrededor de 90 ojivas. En un nuevo reporte de BBC se describe la siguiente nota: Israel nunca firmó el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, como sí lo hicieron otros países como el propio Irán, Estados Unidos o Rusia. Tratando sobre el mismo asunto, sobre el mismo documento oficial, el medio Al Jazeera aclara: Irán ha respondido que es signatario del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, en virtud del cual ha acordado no desarrollar ni adquirir armas nucleares. Continuando en el tema atómico, Al Jazeera también reporta la siguiente explicación: Irán dejó de cooperar con el OIEA en febrero 2021, después de que Trump anulara un acuerdo clave durante su primer mandato que lo obligaba a hacerlo. Al considerar este conjunto de ideas, es prudente visualizar que Israel-Palestina, Israel-Irán, como grupos que se combaten mutuamente, es necesario mantener presente que son grupos que tienen su historia. Es una historia compleja, la cual es sensato examinar en una forma muy cuidadosa por la cantidad de intereses y elementos que pueden estar mezclados. Se debe hacer esto siempre con un alto sentido de responsabilidad, en especial porque se va a estar tratando en todos los momentos de vidas humanas. La vida de uno de nosotros, que compartía en una comunidad, que se le escuchaba por las calles. Se trata siempre de uno de nosotros que puede tener la capacidad de hacer bien a otro y mejorar el bienestar en nuestro planeta. Una vez anotado este punto que hemos indicado, el cual es decisivo, la historia de los enfrentamientos, consideramos necesario reforzar que este punto descrito con anterioridad es determinante mantenerlo presente en todos los momentos a la hora de tratar temas y asuntos de tanto respeto. En cuanto a esto, resulta un importante aporte hacer análisis responsables, buscando información de calidad y conscientes para encontrar una realidad más cercana a una propuesta de equilibrio o equidad. Una vez consignado lo anterior, pasamos a continuar el presente trabajo.
Existe intrínseca en los temas que tratamos una circunstancia que resulta complicada de aclarar. Esta corresponde a la forma en que el mundo se dividió estúpidamente en Occidente lejos de Oriente para confrontación. Una de las consecuencias de esta división es la dificultad para que sea aclarado en forma concisa y equilibrada la definición de terrorismo, concisa para que sea un concepto claro y equilibrada para fortalecer la justicia. Esta condición que acabamos de mencionar interviene en la cuestión del por qué en un enfrentamiento determinado se le llama a un grupo de combatientes terroristas y a otros se les establece sin esa aseveración como ejército, milicia, fuerza de seguridad, entre otros nombres. Por ejemplo, en un conflicto bélico una fuerza armada es designada como terrorista por algunas personas, sin pensar tal vez que lo mismo se puede denominar para un grupo armado contrario, que este último grupo sean los que son considerados una amenaza terrorista. En un caso semejante, una nación puede consignar a un ejército como un grupo que se impone por la fuerza, tratando de atemorizar, llevando inseguridad a un pueblo. Como acabamos de observar, puede haber obstáculos cuando se vaya a calificar a combatientes como terroristas. Habiendo hecho esta anotación, nos vamos a centrar en este momento en la cuestión del que no haya definición plenamente establecida para saber qué es terrorismo. Para este fin, consultamos documentos que, aunque no responden la pregunta, pueden ser útiles en entender qué se ha hecho internacionalmente alrededor del terrorismo, incluyendo la aplicación del término en los instrumentos legales internacionales y las dificultades para que una definición se constituya. Exponemos ahora esta labor. Es en alguna medida importante iniciar realizando el comentario que para actos de terrorismo nuclear se ha aprobado un convenio internacional impulsado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se excluye de la aplicación de dicho convenio a las fuerzas militares de los estados. Todavía más preponderante, consideramos anotar la información propuesta en la Resolución 4960 de Naciones Unidas, Medidas para eliminar el terrorismo internacional, del 17 de febrero de 1995, en la cual incluye, según las especificaciones del convenio, al Estado que participa de manera directa o indirecta y pone en peligro vidas humanas inocentes. En esta misma resolución es posible leer el llamado a los Estados en abstenerse de organizar o instigar actos de terrorismo en el territorio de otros estados. En uno de los documentos se encuentra que la comunidad internacional, mediante la Organización de las Naciones Unidas, promueve la construcción del proyecto Convenio General sobre Terrorismo Internacional, tratando de establecer una normativa de carácter general que vincule de manera obligatoria a los estados que lo suscriban. Este convenio excluye del ámbito de su aplicación los supuestos que ocurran dentro de las fronteras de un solo estado. En la revista de Derecho, Foro Jurídico de la Pontificia Universidad Católica del Perú, se encuentra esta explicación. En ninguno de los instrumentos hasta ahora vigentes en materia de terrorismo internacional figura una definición de terrorismo o de actos terroristas. Ello se debe fundamentalmente
a que el terrorismo es un fenómeno social que presenta numerosos y variables aspectos que hacen difícil elaborar una definición comprensiva de todos los actos que puedan ser considerados como terroristas, más aún si se tiene en cuenta que la noción de terrorismo cambia con el tiempo. En esta misma publicación se propone que una de las dificultades más relevantes para que no haya una definición jurídica clara mediante un consenso por parte de todas las naciones participantes es la cuestión de las consideraciones políticas. En este mismo apartado, otro aspecto que obstruye las negociaciones a la comunidad internacional en Naciones Unidas en cuanto a definir el concepto de terrorismo dentro del Convenio General sobre Terrorismo Internacional es el hecho de que, habiendo más de un centenar de propuestas, surgen dos posturas preponderantes, las cuales son las de Estados Unidos y de la Organización de la Conferencia Islámica. Los autores explican que estas dos posturas importantes resultan antagónicas debido a la propuesta de la Conferencia Islámica de excluir expresamente de que se aplique este convenio a las luchas por la libre determinación de los pueblos, así también en exceptuar las situaciones de lucha de resistencia en casos de ocupación. En esta misma fuente que acabamos de mencionar, encontramos un enunciado que quisiéramos destacar. Todos los actores, tanto en la escena nacional como internacional, han de tener bien claro que el recurso a la violencia indiscriminada es ilícito y sancionable. El pleno respeto del derecho internacional humanitario en las acciones antiterroristas es un elemento positivo para la erradicación del terrorismo. Seguidamente, con la finalidad de dar una visión amplia de terrorismo, aportamos citas que esperamos enriquezcan los datos expuestos con anterioridad. Asimismo, que colaboren en la noción del término y las implicaciones que conlleva su determinación, como por ejemplo la aplicación de los convenios internacionales en los diferentes casos. Igualmente se explica en estas referencias la palabra genocidio, la cual puede estar presentándose en los conflictos Israel-Palestina, Israel-Irán. Iniciamos con la publicación Violencia social, genocidio y terrorismo del sociólogo Oscar Conried, el cual señala: para el caso en que la violencia se ejerza contra segmentos de una población singularizados por alguna o algunas características determinadas, esta violencia puede deberse a iniciativas de gobiernos o de particulares. Actualmente, todos estos casos se denominan genocidios o terrorismos. En otra referencia se establece: la Oficina para la Prevención del Genocidio y la Responsabilidad de Proteger de Naciones Unidas define: genocidio, definición, Convenio para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, artículo 2. En la presente convención se entiende por genocidio cualquiera de los actos siguientes perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. 1. Matar a miembros del grupo. 2. Causar daño físico o mental a miembros del grupo. 3. Someter deliberadamente al grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial. Imponer
medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro del grupo. Regresando al documento de Kornblick, encontramos una definición de terrorismo. Terrorismo es un término menos específico, pero se refiere también a la eliminación violenta de individuos en grupos más o menos grandes, aunque a veces pueden ser individuos aislados. Sumaremos ahora un párrafo de un ensayo del profesor Dr. Thorsten Stein, coronel de la Reserva de la Fuerza Aérea Alemana, como forma de ubicar riesgos que las Fuerzas Armadas de los estados pueden representar, lo cual es relevante para este trabajo. Las Fuerzas Armadas están integradas en el orden democrático jurídico estatal de un Estado libre cuando la población tiene la seguridad de que las Fuerzas Armadas están ahí para su defensa y la de sus derechos, y no en casos extremos para actuar en su contra. Esta seguridad puede tenerla la población si las Fuerzas Armadas están bajo el mando ilimitado de un gobierno parlamentario responsable, elegido por el pueblo, si las tareas de las Fuerzas Armadas son claramente descritas y limitadas, si por medio de los controles parlamentarios la vida de las Fuerzas Armadas es transparente, si los derechos de los ciudadanos y de los miembros de las Fuerzas Armadas son limitadas según lo requiera la capacidad de función de las Fuerzas Armadas. Si las Fuerzas Armadas no tienen una posición especial en el orden jurídico general que los convierta en una casta privilegiada dentro del Estado. Habiendo identificado que efectivamente en la exposición anterior se pueden encontrar puntos de conexión valiosos junto con información nueva que esperamos estén contribuyendo a entender mejor algunos componentes en los conflictos armados. Nos corresponde en este momento abordar un asunto trascendental a siempre tomar en cuenta al evaluar los conflictos bélicos entre Irán, Israel y Palestina. Es un tema extenso para analizar, del cual aquí solamente haremos mención. Es la condición de que el gobierno de un país aparece como imposibilitado para representar en totalidad el sentir y el pensar de una población, y en consecuencia que las ideas de un gobierno no coincidan en algún porcentaje con las ideologías de los ciudadanos. De esta forma se puede intuir que el gobierno y la población no siempre estarán de acuerdo. Esto se traduciría en que la forma de hacer las cosas de un Estado y sus decisiones no son siempre representación de la cultura, la forma de ser o lo que piensa la población de un país. Una forma de hacer una representación del proceso expuesto con anterioridad sería extrapolar a todas las formas de gobierno una información contenida en un volumen de la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, en la cual podemos encontrar el siguiente planteamiento. Es una realidad que mediante el ejercicio del sufragio, el ciudadano difícilmente puede medir con precisión el efecto de su participación, además de que la utilidad práctica de su voto puede resultar mínima al tener que contabilizarse junto al de miles e incluso millones más. Aunado a que éste es sometido a una fórmula de conversión para la asignación de cargos de representación que, al final del proceso, suele derivar en que el candidato electo no está en posibilidad de cumplir las expectativas de cierto electorado o, más aún,
no las comparte. El planteo que hemos leído es relevante cuando es enfocado en la circunstancia de que las naciones en los sistemas de gobierno actuales mayormente se tratan de cargos de representación mediante unas pocas personas que dirigen y toman las decisiones respecto del funcionamiento de los países. Habiendo revisado la presente documentación, hacemos una observación acerca de uno de los puntos más importantes para este texto. Dicha observación la realizamos a continuación. Emitir un mensaje u opinión acerca de enfrentamientos donde se han empleado armas para la guerra que afectan a la población es tratar una circunstancia realmente seria, así también grave. Es un momento de angustia para una familia. En estos conflictos respecto de los cuales hemos desarrollado en este documento, han muerto inocentes. Los niños son los más afectados cuando se aborda el asunto de la guerra como un acontecimiento normal. Cuando están muriendo niños debido al miedo, a la pobreza que pueden experimentar los gobiernos, en lugar de aportar desarrollo conjunto. También debido a cuestiones políticas, debido a intereses egoístas, entre otras causas, es en ese momento que como seres humanos y más fuertemente los dirigentes que toman las decisiones, debemos entender que algo muy grave está sucediendo. Es imperativo tomar acciones en entender completamente estos errores que tienen que sentirse en el corazón. Nos entusiasma para este momento escribir una forma de pensar que, habiendo tratado temas con implicaciones tan fuertes y profundas en el ser humano, busquemos un espacio que procura colaborar en soluciones. Siendo las familias el inicio de las sociedades y de todas las civilizaciones, se convierte en determinante que en todas las familias todos hagan los esfuerzos necesarios para mantener presente qué es bueno hacer según lo que Dios ha establecido. Para finalizar, se resume lo que más nos importa en este trabajo: el accionar y la forma en que hacen las cosas los dirigentes de los países puede ser muy distinto de lo que piensan los ciudadanos que es correcto hacer o cómo manejar los problemas serios. Es vital estar claros entonces que las acciones que toman toma un dirigente político pueden afectar la percepción a nivel internacional de todo un país. Además, es posible que las decisiones de un dirigente sean coincidentes o divergentes respecto de lo que los habitantes de una nación esperan que suceda o inclusive con lo que estén solicitando. Que esto último expresado se pueda saber por los medios informativos mediante porcentajes resultaría positivo para la imagen del Estado como gobierno y positivo igualmente para la imagen de la ciudadanía. En síntesis, las acciones de los dirigentes políticos influyen en algún caso en la imagen del país como gobierno y en la imagen o lo que se piensa de la ciudadanía de esa nación.
Con mucho respeto me permito emitir un sentimiento de tristeza por las muertes que han ocurrido en los conflictos Israel y Palestina, Israel-Irán. En estos momentos las armas están en uso en varias partes del planeta, en algunos casos en enfrentamientos de gran dimensión. Mueren inocentes y en todos los momentos el sufrimiento para las familias en el mundo. Cuando una persona dirige un país o toma decisiones que afectan una población nacional o extranjera, necesariamente está obligado a revisar cómo es que controla sus impulsos o valorar si está realizando este trabajo. Hace falta mucha hombría, mucha determinación, un montón de inteligencia e integridad para realmente hacer las cosas bien. Siendo las familias el inicio de las sociedades y de todas las civilizaciones, se convierte en determinante que en todas las familias todos hagan los esfuerzos necesarios para mantener presente qué es bueno hacer según lo que Dios ha establecido. Con mucho respeto, me permito emitir un sentimiento de tristeza por las muertes que han ocurrido en los conflictos entre Israel y Palestina, Israel-Irán. Gracias por ver este video. Espero Dios les provea de sus bendiciones.